La enfermedad periodontal es una enfermedad de los tejidos de soporte de los dientes, que afecta el ligamento periodontal, cemento radicular, hueso alveolar y tejidos gingivales. Se trata de una enfermedad de progresión cíclica caracterizada por inflamación de la encía, causada por la colonización bacteriana de superficies dentarias adyacentes, que extendida a tejidos periodontales más profundos resulta en la destrucción de la inserción del tejido conectivo al cemento, formación de sacos y destrucción del hueso alveolar. Clasificación de los defectos óseos periodontales de acuerdo a Goldman y Cohen en 1958. Los defectos óseos se van a clasificar de acuerdo a su localización clínica en defectos supraóseos y defectos infraóseos. Estos últimos a su vez se van a subdividir en defectos intraóseos, que pueden ser de 1, 2 o 3 paredes o inclusive combinados, y cráteres. 1. Defectos supraóseos. Son aquellos defectos en donde la base del saco se localiza coronalmente a la cresta alveolar subyacente. Se caracterizan por una pérdida de hueso horizontal, tomando como referencia una línea trazada desde el límite amelocementario de un diente al límite de un diente adyacente. La altura del hueso se reduce, pero su margen permanece aproximadamente perpendicular a la superficie dentaria. Radiográficamente, la pérdida ósea horizontal se observa como pérdida interproximal del hueso que mantiene la cresta alveolar más o menos paralela a la línea imaginaria del límite amelocementario. 2. Defectos infraóseos. Son aquellos en los que la base del surco tiene una localización apical a la cresta alveolar adyacente. Se caracteriza por una pérdida vertical o angular de hueso. El nivel del hueso no es paralelo a la línea trazada entre los límites amelocementarios de dos dientes contiguos. Por lo tanto, son aquellos que ocurren en una dirección oblicua, dejando un canal ahuecado en el hueso junto a la raíz. La base del defecto se encuentra apical al hueso circundante. Se pueden reconocer dos tipos de defectos infraóseos: los defectos intraóseos y los cráteres. Defectos intraóseos. Pueden ser clasificados de acuerdo a su morfología en términos del número de paredes óseas residuales, ancho del defecto y según la extensión topográfica alrededor de la raíz. Desde el punto de vista del número de paredes óseas residuales, encontramos defectos de 3, 2 o 1 pared, e inclusive combinado. Defecto de 3 paredes. Comúnmente aparecen en las zonas interdentales, encontrando intactas las paredes óseas proximal, vestibular y lingual. Muchas veces estas lesiones son anchas y poco profundas, mientras que en otros casos encontramos lesiones estrechas y muy profundas. Están rodeadas por 3 paredes óseas y la superficie radicular será una cuarta pared. Radiográficamente se observa una radiolucidez total en el área interdental, lo que nos indica que las tablas óseas vestibular y lingual están destruidas. La pérdida ósea horizontal expone la bifurcación. Defecto de 2 paredes. Suelen aparecer en las zonas interproximales. Las paredes vestibular y lingual suelen estar intactas, pero no la pared proximal, que normalmente está destruida. Radiográficamente se aprecia cierta radiolucidez en el área interproximal, pero aún se observa la presencia de las paredes vestibular y lingual. Defecto de una pared. Habitualmente aparecen en el área interdental. Normalmente observamos la pared proximal y las paredes vestibular y lingual destruidas. Si la pared remanente es proximal, se denomina defecto hemiseptal, que son aquellos defectos verticales de una raíz adyacente a otra, en que la mitad del septo queda indemne. Radiográficamente, existe ausencia de una de las paredes que rodean el órgano dental, más frecuentemente en la zona mesial de los molares. Defecto combinado. Es cuando el número de paredes en la porción apical del defecto puede ser mayor que en la porción oclusal. Radiográficamente existe pérdida ósea alrededor de todo el diente, y se presenta con pérdida de hueso casi igual en las raíces de los dos dientes adyacentes. Cráteres. Son definidos como un defecto en forma de copa o taza en el hueso alveolar interdental, con pérdida de hueso casi igual en las raíces de dos dientes adyacentes, y de una posición más coronal de la cresta vestibular y lingual o palatina. Este defecto puede ser considerado como el resultado de la extensión apical de la periodontitis a lo largo de dos raíces adyacentes en un área interproximal relativamente estrecha. Radiográficamente, los cráteres interdentales se ven como áreas irregulares de densidad reducida en las crestas óseas alveolares. Los cráteres generalmente no están demarcados bruscamente, sino que se mezclan gradualmente con el resto del hueso. Tratamiento de los defectos óseos. 1. Regeneración tisular guiada. Es la nueva formación de hueso alveolar, tejido conectivo y ligamento periodontal mediante la exclusión de células epiteliales al colocar una membrana que actúa de barrera interceptora. 2. Injertos óseos. Se realizan con el propósito de estimular la regeneración periodontal. Pueden clasificarse en injertos autógenos, que son aquellos transferidos de una posición a otra dentro del mismo individuo,
Aloinjertos son aquellos transferidos entre miembros genéticamente distintos pero de la misma especie. Xenoinjertos son aquellos tomados de donantes de otras especies y materiales aloplásicos. 3. Proteínas derivadas de la matriz del esmalte, indicados en defectos de 2 o 3 paredes. Clasificación de las lesiones de Furca. De acuerdo a diversos estudios realizados a lo largo del tiempo, se han establecido diferentes clasificaciones para las lesiones de Furca, siendo los principales autores Lickman, Goldman, Hamp y colaboradores, Ranford y Ash, Tarnow y Fletcher, Escoe y Capin, Fedi y Richetti. Lickman en 1953 estableció una clasificación de las lesiones de Furca en 4 grados. Grado 1. Es la etapa incipiente o temprana de la afectación. El bolsillo supraóseo afecta principalmente a los tejidos blandos. Radiográficamente generalmente no se encuentran cambios. Grado 2. Puede afectar una o más de las bifurcaciones del mismo diente. Si hay múltiples defectos no se comunican entre sí porque una porción del hueso permanece adherido al diente. Radiográficamente la presencia de flechas indica una posible implicación de la Furca. Grado 3. El hueso no está unido a la cópula de la Furca. La abertura puede estar llena de tejido blando y puede no ser visible. Las radiografías muestran el defecto como un área radiolúcida entre las raíces del diente. Grado 4. El hueso interdental se destruye y los tejidos blandos han retrocedido apicalmente, para que la abertura de la bifurcación sea clínicamente visible. Radiográficamente hay un túnel entre las raíces de ese diente afectado. Goldman, por su parte, en 1958, estableció una clasificación de las lesiones de Furca en 3 grados, denominando el grado 1 incipiente, en donde radiográficamente casi nunca se observan cambios. El grado 2 lo denominó cul-de-sac o en español fondo de saco, en donde puede mostrarse o no el defecto en la radiografía. Y el grado 3, denominado de lado a lado, radiográficamente existe una presencia de un túnel entre las raíces del diente afectado, observando un espacio radiolúcido claro. Hamp y colaboradores en 1975 estableció una clasificación de lesiones de Furca en 3 grados. Grado 1. Existe una pérdida horizontal de soporte periodontal que no excede un tercio del ancho del diente, es decir, menor a 3 milímetros. Grado 2. El compromiso de Furca sobrepasa un tercio del ancho del diente, pero no abarca todo el ancho del área de la Furca. Existe una pérdida de soporte horizontal mayor a 3 milímetros, pero sin traspasar. Y grado 3. El compromiso de Furca implica una destrucción completa del soporte periodontal. Existe una pérdida horizontal de lado a lado. Ranford y Ash en 1979 establecieron una clasificación de las lesiones de Furca en 3 clases. Clase 1. Es una lesión incipiente menor a 2 milímetros al interior de la Furca. La pérdida horizontal excede más de un tercio del ancho de la raíz, no da imagen radiográfica. Clase 2. Es una lesión que se extiende más de 2 milímetros al interior de la Furca. La pérdida horizontal excede más de un tercio del ancho de la raíz. Clase 3. Lesión de lado a lado. La destrucción de tejido se extiende por toda la longitud de la furcación, con lo que el instrumento puede pasar entre las raíces y emerge del otro lado del diente. Tarnow y Fletcher en 1974 establecieron una clasificación de lesiones de Furca en base a la pérdida ósea vertical. Subclase A. Existe una pérdida vertical de hueso de 3 milímetros o menos. Radiográficamente hay compromiso de bifurcación temprana, sugerido por aspecto difuso en la bifurcación. Subclase B. Existe una pérdida ósea de 4 a 6 milímetros. Radiográficamente hay implicación de la Furca indicada por el engrosamiento del espacio periodontal. Subclase C. Existe una pérdida vertical ósea mayor a 7 milímetros. Por su parte, Escoe y Capin en 1984 establecieron las mismas subclases que Tarnow y Fletcher, pero por tercios. Fedi en 1985 combina la clasificación de Glickman y Hamp, al igual con grados de 1 al 4, pero la diferencia es que se subdivide el grado 2 en 1, que sería menor a 3 milímetros, y 2, que sería mayor a 3 milímetros. Richetti en 1982 estableció una clasificación de las lesiones de Furca en clases. Clase 1. Existe 1 milímetro de pérdida de soporte. Clase 1A. 1 a 2 milímetros de pérdida horizontal. Clase 2. 2 a 4 milímetros de pérdida horizontal. Clase 2A. 4 a 6 milímetros de pérdida horizontal. Y clase 3. 6 milímetros de pérdida horizontal. Tratamiento de las lesiones de Furca. En lesiones de Furca grado 1 basta con realizar un raspado y alisado radicular, que en la mayoría de los casos resolverá la lesión inflamatoria, o una plastia de la Furca, que consiste en un acceso quirúrgico, raspado y alisado radicular, osoplastia y odontoplastia. En lesiones de Furca grado 2 se puede realizar plastia de la Furca, tunelización, regeneración tisular guiada o extracción. La tunelización se refiere a una exposición quirúrgica de la furcación, que consiste en comunicar ambos lados de la furcación mediante un túnel, de tal forma que sea posible el paso de un cepillo interdental por esta. En lesiones de Furca grado 3 se realiza tunelización, radiectomía o extracción. La radiectomía consiste en la sección y la eliminación de 1 o 2 raíces de un diente multiradicular, y ante situaciones en las cuales la pérdida de inserción es tan extensa, la extracción está indicada.